Bienvenidos a nuestro viaje al Antiguo Egipto, una civilización que floreció a lo largo de las orillas del majestuoso río Nilo. El Antiguo Egipto se ubicaba en el noreste de África, con una geografía única que influenció su desarrollo y prosperidad. El río Nilo, con sus crecidas anuales, proporcionaba fertilidad y sustento a la tierra, permitiendo a los antiguos egipcios desarrollar una próspera agricultura. Además, el vasto desierto que rodeaba a Egipto brindaba protección y aislamiento, contribuyendo a su estabilidad y preservación. El Antiguo Egipto se remonta a más de 5.000 años de historia, con su periodo más conocido como el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Reino Nuevo. Bajo el gobierno de faraones poderosos, Egipto alcanzó su apogeo, construyendo impresionantes monumentos como las pirámides de Gizeh y los templos de Luxor y Karnak. La religión jugó un papel central en la vida egipcia, con creencias en la vida después de la muerte y la construcción de tumbas y templos en honor a los dioses. La ubicación geográfica privilegiada y la rica historia del Antiguo Egipto lo convierten en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Únete a nosotros mientras exploramos más sobre las maravillas del Antiguo Egipto en nuestro canal. El Antiguo Egipto debe su grandeza al poderoso río Nilo, una fuente vital de vida y sustento. Cada año, el Nilo se desbordaba, inundando las tierras circundantes y depositando una capa fértil de lodo negro. Estas inundaciones regulares permitieron a los antiguos egipcios practicar una agricultura próspera, cultivando cultivos esenciales como el trigo y la cebada. El río Nilo también albergaba una rica biodiversidad, proporcionando alimento y refugio para animales y aves en abundancia. El Nilo era la columna vertebral de la civilización egipcia, asegurando su supervivencia y permitiendo el desarrollo de una sociedad próspera. En el Antiguo Egipto, hace más de 5.000 años, una serie de gobernantes conocidos como faraones unificaron las tierras del Nilo, creando una de las primeras naciones del mundo. Faraones legendarios, como Narmer y Menes, desempeñaron un papel fundamental en la unificación, estableciendo el primer gobierno centralizado. La unificación se simbolizó con la unión de las coronas del Alto y Bajo Egipto, uniendo las dos regiones y creando un solo reino. La unificación dio paso al periodo conocido como el Reino Antiguo, una época de esplendor y logros monumentales. Durante el Reino Antiguo, faraones visionarios, como Djoser y Sneferu, impulsaron la construcción de pirámides y monumentos emblemáticos. El Reino Antiguo se caracterizó por una sociedad organizada y una estabilidad política que permitió el florecimiento de la arquitectura, la agricultura y el comercio. La unificación de Egipto bajo los faraones y la creación del Reino Antiguo sentaron las bases para una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Las pirámides son los monumentos más icónicos del Antiguo Egipto y una maravilla arquitectónica que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Faraones poderosos, como Keops y Kefren, encargaron la construcción de estas gigantescas estructuras funerarias para asegurar su eternidad en la vida después de la muerte. La construcción de las pirámides requirió una planificación meticulosa y el empleo de técnicas avanzadas, como el uso de rampas y la colocación precisa de bloques de piedra. Los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte y consideraban que la preparación adecuada era esencial para asegurar la continuación de su alma en el más allá. Los libros de los muertos y las representaciones de deidades como Osiris y Anubis desempeñaban un papel crucial en la creencia y los rituales funerarios egipcios. Las pirámides albergaban tumbas y cámaras funerarias llenas de tesoros y objetos valiosos que acompañarían al faraón en su viaje al más allá. La construcción de las pirámides y la creencia en la vida después de la muerte son testimonio del profundo vínculo entre los antiguos egipcios y su concepto de eternidad. En el Antiguo Egipto, Tutankamón fue uno de los faraones más famosos, a pesar de su corto reinado. Su tumba, descubierta en el Valle de los Reyes, reveló una riqueza extraordinaria y proporcionó una visión invaluable de la vida y la cultura del Antiguo Egipto. La famosa máscara funeraria de oro macizo y otros objetos preciosos destacan el arte y la artesanía excepcionales de la época.
Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más poderosos y longevos en la historia del antiguo Egipto. Durante su reinado, construyó templos impresionantes como Abu Simbel y Karnak, y erigió numerosas estatuas gigantes de sí mismo. Ramsés II también se destacó por su habilidad militar y su papel en importantes tratados y alianzas diplomáticas. Tanto Tutankamón como Ramsés II dejaron un legado duradero en la historia de Egipto y continúan fascinando al mundo con su grandeza. En el antiguo Egipto, la educación desempeñaba un papel fundamental en la sociedad, preparando a los jóvenes para una variedad de roles en la vida. Los niños de familias privilegiadas asistían a escuelas donde se les enseñaba a leer, escribir, realizar cálculos y aprender sobre la historia y la religión. Los escribas, una casta especializada en la escritura, tenían un estatus elevado y eran responsables de mantener registros, escribir textos sagrados y realizar tareas administrativas. La escritura en el antiguo Egipto se basaba en un complejo sistema de jeroglíficos que combinaban elementos pictóricos, simbólicos y fonéticos. Estos jeroglíficos representaban tanto objetos concretos como conceptos abstractos y se utilizaban para escribir en papiros, estelas y monumentos. La piedra Rosette, descubierta en 1799, desempeñó un papel crucial en el desciframiento de los jeroglíficos, permitiendo comprender mejor el antiguo sistema de escritura. La educación y el sistema de escritura jeroglífica son ejemplos impresionantes del ingenio y el legado cultural del antiguo Egipto. Las tumbas de los faraones en el antiguo Egipto eran auténticos laberintos llenos de secretos y tesoros ocultos. Los egipcios creían en una vida después de la muerte y se aseguraban de que los faraones tuvieran todo lo necesario para su viaje al más allá. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchas tumbas fueron saqueadas y sus tesoros perdidos, dejando tras de sí solo fragmentos de su antigua grandeza. En 1922, el egiptólogo Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más sensacionales de la historia, la tumba intacta del joven faraón Tutankamón. La tumba de Tutankamón reveló un tesoro asombroso, con miles de objetos preciosos, muebles y el famoso sarcófago dorado del faraón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón generó una fascinación global y renovó el interés en el antiguo Egipto, desvelando su esplendor perdido. Las tumbas de los faraones y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón nos permiten sumergirnos en el pasado y descubrir los secretos de una de las civilizaciones más misteriosas de la historia. Durante siglos, los jeroglíficos egipcios fueron un misterio sin resolver, un sistema de escritura enigmático que desconcertaba a los investigadores. Estos símbolos pictóricos y fonéticos parecían un enigma indescifrable, lo que llevó a muchas teorías y especulaciones sobre su significado. Numerosos estudiosos y exploradores trataron de descifrar los jeroglíficos, pero fue un desafío que parecía insuperable. Todo cambió en 1799, cuando un hallazgo extraordinario capturó la atención del mundo, la piedra Rosette. Jean-Francois Champollion, un lingüista francés, fue el genio que finalmente descifró el enigma de los jeroglíficos. Comparando los textos en la piedra Rosette, que presentaban inscripciones en jeroglíficos, demótico y griego, Champollion logró desbloquear el código de los jeroglíficos. El desciframiento de la piedra Rosette fue un hito en la comprensión de la antigua escritura egipcia y abrió las puertas para explorar y entender mejor la rica cultura del antiguo Egipto. El antiguo Egipto ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su legado en la arquitectura, el arte, la religión y la ciencia continúa asombrándonos hasta el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el antiguo Egipto y que se sientan inspirados para explorar más sobre esta increíble civilización. Hola a todos los entusiastas de la historia. ¿Están listos para sumergirse en el pasado y descubrir historias fascinantes? En nuestro canal, nos apasiona explorar eventos históricos y compartir conocimientos profundos. Queremos escuchar lo que tienes que decir. Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios.
Si quieres más contenido histórico emocionante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Juntos, podemos explorar el pasado y aprender lecciones valiosas para el presente. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la historia.